Agradezco infinitamente al Club Argentino de Estómago y Duodeno por invitarme a esta edición 2024 del curso anual que hace esta importante Asociación Científica de Argentina. Siempre he sentido una gran admiración por mis colegas de Argentina y un gran respeto a los mismos. Pero quiero decirles que es mucha audacia tener en un país un club que se dedique a estudiar el estómago y el duodeno. En esta ocasión se me ha invitado a participar con verdades y mitos sobre el uso de los IVPs a largo plazo. Este es un tema que cada día cobra la mayor importancia a nivel mundial, porque los médicos de cuidado primario y los pacientes frecuentemente son influidos por los medios de comunicación y pacientes que tienen una indicación precisa para evitarles un cáncer le suspenden los IVPs aduciendo cosas que realmente no son ciertas. En esta conferencia vamos a mostrar cómo hay tanto error en la prescripción de los IVPs y cómo el público, haciendo uso de esa información inadecuada, puede exponerse a serias complicaciones. El primer IVP licenciado en el mundo fue el omeprazol en 1988. Esta es una mezcla racémica de un isómero S y de un isómero R. En 2003 se sintetizó el esomeprazol. Son dos unidades S. Este es más estable y es el mejor IVP de los IVPs convencionales. Y más recientemente están los PCABs, los inhibidores selectivos del ingreso de potasio a la célula parietal, que es necesario para producir el ácido clorhídrico. La nomenclatura de los IVPs es esta: mezcla racémica, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol. Son dos unidades en espejo, no son isómeros puros. Isómeros puros, el S-omeprazol o esomeprazol, en uso desde hace más de 20 años. El S-pantoprazol y R-rabeprazol. Una vida media más larga como el tenatoprazol, tiene vida media de 7 horas, ya no se utiliza. Una liberación dual, una parte, un porcentaje del medicamento se libera en el duodeno y el otro porcentaje, 75% en el resto del tubo digestivo del intestino delgado, se va liberando conforme el pH va subiendo. Muy audaz esa forma de liberar. Liberación inmediata, que es el omeprazol con bicarbonato, y un medicamento que en Latinoamérica se ha elaborado en Colombia, que es el esomeprazol con bicarbonato. Y lo más nuevo, lo más moderno, los PCABs, los inhibidores selectivos del potasio en la célula parietal. No es un inhibidor de bomba de protones, es un inhibidor del ingreso de potasio que finalmente repercute en la producción de ácido clorhídrico. Los IVP tienen indicaciones correctas. Por periodos cortos, es decir, menor de 12 semanas, se recomiendan para erradicar H. pylori, para tratar úlceras pépticas sangrantes, para hacer profilaxis contra úlceras de estrés. Se llama estrés un paciente intubado en cuidados intensivos, un paciente con quemaduras extensas de más del 30%, un trauma craneoencefálico severo. Hay que hacer profilaxis en ellos. Dispepsia funcional es por periodos cortos, cuando hay dolor en la boca del estómago o un ardor, eso es dispepsia. El público le llama gastritis, la gastritis no duele. Ese ardor o dolor puede ser producido por más de 20 entidades. La gastritis no lo produce. Y cuando se demuestra que no hay ninguna patología grave en el estómago o ninguna otra patología, se llama dispepsia funcional y el remedio se da por 6 a 8 semanas. Por periodos indefinidos, cuando hay un síntoma de reflujo y se ha comprobado que aunque la endoscopia sea normal, sí hay reflujo. Se llama NERD, Non-Erosive Reflux Disease. Cuando hay esofagitis comprobada, B, C o D, síntomas de reflujo, hay enfermedad por reflujo y debe darse de manera indefinida el IVP. Estenosis péptica, si alguien tuvo una esofagitis severa, se cerró el esófago, hay que seguir toda la vida el IVP. Esófago de Barrett comparado con biopsias es toda la vida el IVP. Aquí hay un gran error. Los médicos de cuidado primario, los médicos youtubers, los tiktokers que no saben de medicina,
empiezan a alarmar el público, a asustarlos, suspenden el remedio en estos casos y hay cánceres por suspender el IBP. Esofagitis eosinofílica, una alergia del esófago que responde al IBP, hay que tomarlo de manera indefinida. Esofagitis linfocítica, que responde al IBP de manera indefinida. Úlcera péptica, con factores de riesgo que no se pueden modificar, es decir, pacientes que deben usar antiplaquetarios, antiinflamatorios esteroideos y antiúlceras previas, hay que darle. O pacientes que no han tenido lo anterior y hacen úlceras que se llaman idiopáticas, hay que dar el IBP. Síndrome de Solinger-Ellison, que es un tumor productor de gastrina, hay que dar IBP permanente. Fibrosis pulmonar idiopática. No se sabe exactamente el mecanismo, pero se da IBP para evitar que la fibrosis pulmonar empeore, se complique, etc. Y cuando se dan enzimas pancreáticas por insuficiencia pancreática exocrina y se ha encontrado la dosis adecuada, hay que dar IBP para proteger más las enzimas pancreáticas. Estos son indicaciones que el TikToker, los memes, el youtuber no puede andar sugiriendo que la suspendan. El médico gastroenterólogo es el experto para suspender o no estos medicamentos. No está indicado utilizar IBPs en pancreatitis aguda o crónica. En cirrosis descompensada están prohibidos. Pacientes hospitalizados en la sala general no está indicado. Pacientes que toman múltiples medicamentos, adultos mayores y se llaman polimedicados, no está indicado. Lamentablemente, 63% o más de todas las prescripciones es para gente que no la necesita. Tampoco está indicado utilizar IBPs, y esto lo voy a decir más despacio, en laringitis péptica. El reflujo rara vez, por no decir nunca, afecta las cuerdas vocales. La secreción de moco en la garganta, el escurrimiento, el carraspeo, no es por reflujo gastroesofágico. Los otorrinos de muchos países hacen nasofibrolaringoscopia, encuentran unas alteraciones morfológicas y aducen que es por reflujo. No es cierto, no es cierto. Aquí se ve cómo dar un IBP en este metaanálisis o dar un placebo para molestias laringofaringias da exactamente igual a un placebo. Y cuando se analiza el puntaje de síntomas de molestias faringolaringias, si dan IBP o dan un placebo, da exactamente igual. De tal suerte, entonces, a estas alturas, no hay ningún beneficio con el IBP. Pero esto es más contundente. Esto se ha replicado recientemente y se ha encontrado que pacientes que no tienen síntomas típicos de reflujo y tienen disfonía, laringitis crónica, el NNT, ¿cuántos pacientes tratar para que uno se mejore? Infinito. Es decir, tratar a toda la humanidad y ni un solo paciente se va a mejorar. Esto es contundente. El IBP no mejora síntomas laringeos. El asma que no se controla tampoco está indicado dar IBP. El NNT es infinito. Hay unas verdades con los IBPs. Hay efectos adversos que son ciertos. Por ejemplo, los IBPs producen unas alteraciones que los voy a decir aquí ahorita. Pero a nivel mundial, los IBPs están entre los primeros 5 medicamentos más vendidos. Los IBPs son los medicamentos más prescritos en gastroenterología. Se consideran esenciales por la OMS. Tienen eficacia demostrada y disminuyen la mortalidad por úlcera péptica. Esto es cierto. Estos son atributos de los IBPs. Y también es cierto que son prodrogas. Estas prodrogas, que son todos los IBPs de primera y segunda generación, se liberan en el duodeno. El medicamento circula en la sangre y cuando el individuo consume alimentos y se activan las bombas de protones, como el IBP es una base débil, inmediatamente llega a un sitio muy ácido del cuerpo, que es el canalículo secretor de la célula parietal. Ahí se protona, se convierte en sulfenamida y bloquea la subunidad alfa de la ATPasa. Entonces es una prodroga, debe activarse allá en el canalículo secretor. Por lo tanto, debe darse en ayunas. Los pickups no son prodrogas. Ellos van a actuar
en otro sitio. Aquí actúa el convencional y el PCAPS actúa aquí. En el sitio donde el potasio ingresa a la célula parietal para mantener el equilibrio eléctrico y la célula parietal bota hacia el exterior un hidrogenión. El IBP convencional solamente bloquea bombas activas. El PCAPS bloquea bombas activas o inactivas de una manera iónica y esto es una gran ventaja. El IBP convencional bloquea la ATPasa de manera irreversible durante toda la vida de la bomba, que son 48 a 96 horas. El PCAPS no. Él va a una bomba inactiva, la bloquea, va a otra activa, la bloquea y de esa manera constantemente está bloqueando la producción de ácido. Estos medicamentos IBPs son la piedra angular para manejar el conjunto de enfermedades que se llaman enfermedades acidopépticas, en las cuales hay un agresor, que el ácido clorhídrico, la pepsina o H. pylori, y unas defensas que son bicarbonato, moco o prostaglandinas. No hay forma en la farmacología actual de aumentar las defensas. Por eso el manejo es bloquear los agresores. Y se bloquean con los IBPs. Es cierto, y esto es una verdad absoluta de hace muchos años, que cuando hay H. pylori en el antro y el individuo consume IBP, la gastritis hace pangastritis ahorita, frente al antro y el cuerpo. Y si esto se deja mucho tiempo, avanzará a atrofia. Y nadie sabe si la atrofia puede dar cáncer en el futuro. Es decir, si alguien va a tomar IBP crónicamente, es mejor curarle H. pylori antes de tomarlo. Y esto ha sido respaldado por las principales sociedades científicas y consensos mundiales. Cuando un paciente va a recibir por largos periodos IBP, se recomienda que se investigue el Helicobacter pylori y si es positivo, que se le erradique antes de que el paciente se someta a IBPs crónicamente. También es cierto que los IBPs inducen la aparición de pólipos hiperplásicos o pólipos de glándulas fúngicas en el estómago. Estos pólipos no dan cáncer. Esto es cierto. Y se ha encontrado en este metaanálisis que después de 6 meses aumenta el riesgo de que aparezcan pólipos de glándulas fúngicas. Después de un año aparecen pólipos de glándulas fúngicas. Sin embargo, recientemente se ha controvertido este concepto. Y este metaanálisis encontró que está dudoso de que realmente el IBP produzca pólipos. Sin embargo, este metaanálisis contradice lo anterior, tiene una gran heterogeneidad de los estudios incluidos, lo cual puede hacer no tan creíble este concepto de que no produzcan pólipos. Los IBPs no son iguales, difieren en potencia y en farmacogenética. La potencia, el comparador para la potencia es el omeprazol. Se ha encontrado que 20 miligramos de rabeprazol equivale a 36 de omeprazol. Es 1.8 veces más potente que el omeprazol. Esomeprazol es 1.6 veces más potente que el omeprazol. Lansoprazol es similar. Pantoprazol es 5 veces menos potente que el omeprazol. Entonces, comparando el esomeprazol o rabeprazol con pantoprazol, estos dos serán casi 10 veces más potentes que el pantoprazol. Esto va de más potente a menos potente. El menos potente es el pantoprazol. Cuando se compara los IBPs con respecto al porcentaje de 24 horas con pH mayor de 4, se ve como el esomeprazol más tiempo de 24 horas. En gente que consume AINES, el pH está por encima de 4. Y en este estudio crossover, en el cual el individuo es su propio control, también se encontró que el esomeprazol tiene el pH mayor de 4, 58% de 24 horas y es superior, estadísticamente significativo, a otros IBPs. El deslanzoprazol tiene una audacia de la farmacocinética, farmacodinámica. Se libera 25% del total del medicamento en el duodeno, como el resto de IBPs. Y 75% restante se va liberando en la medida en que el individuo consume alimentos durante todo el día. Esta forma tan audaz
de liberar el IVP sugeriría teóricamente una gran ventaja. Sin embargo, se ha encontrado lo siguiente. Cuando se busca de manera sencilla en PubMed del lansoprazol y reflujo, solo hay 66 estudios. Cuando se busca esomeprazol y reflujo, hay más de 500 estudios. Esto tiene un mensaje. Hay mayor interés en el esomeprazol que en el lansoprazol y reflujo. No supera el del lansoprazol al esomeprazol. Igual sucede con el Helicobacter pylori. Buscando deslansoprazol y H. pylori, 20 estudios. Esomeprazol y H. pylori, más de 500 estudios. Conclusión, parece que a los científicos no les ha llamado mucho la atención el deslansoprazol. Cuando se comparan los medicamentos aprobados por la FDA para el reflujo, cuando se han comparado todos los IVPs, se ve como el esomeprazol es el más eficaz en este metaanálisis en red para cicatrizar las erosiones y para mejorar los síntomas de reflujo. El impacto de la farmacogenética también es importante en los IVPs. El omeprazol, pantoprazol, lansoprazol son completamente metabolizados en el CYP2619. En cambio, el esomeprazol se metaboliza ahí en un 70%, pero este 70% no impacta en la práctica clínica para nada. El rabeprazol no se metaboliza ahí, se metaboliza en el CYP3A4, donde se metabolizan los PCABs. Quiero darles un mensaje. Los de primera generación que se metabolizan fundamentalmente o siempre en el CYP son poco eficaces en pacientes que son rápidos metabolizadores. En Colombia, los estudios de nuestro grupo con la Universidad Javeriana han mostrado que más del 80% de los colombianos son rápidos metabolizadores. Entonces, en ellos, los de primera generación son rápidamente eliminados. Algo similar se encontró en Chile con el grupo del profesor Riquelme, que es un magnífico investigador de Latinoamérica, y con la profesora Camargo, una colombiana que está en Estados Unidos, magnífica investigadora. Un rápido metabolizador, si consume un IVP de primera generación, hay muy poco IVP para bloquear el ácido. El intermedio, que es el wild o el normal, hay más IVP disponible. Y si es pobre metabolizador, como ocurre en Asia, una dosis mínima bloquea el ácido todo el día. El impacto que tiene el rápido metabolizador lo voy a mostrar en este metaanálisis. Se ve como pacientes que tienen H. pylori positivo, ese H. pylori de ese paciente es sensible a claritromicina y es sensible a amoxicilina, pero si es un rápido metabolizador y se utiliza omeprazol, lansoprazol o pantoprazol, la probabilidad de que falle el remedio es 4 veces. A pesar de ser sensible, es porque se metaboliza muy rápido el IVP. En cambio, si se usa esomeprazol o rabeprazol, no pasa nada. Si es rápido metabolizador, igualmente es eficaz. Y este otro metaanálisis hecho en Japón, con estudios japoneses y un solo estudio del resto del mundo, que es un estudio de Colombia, de nuestro grupo, encontró que cuando hay extensos metabolizadores y se utiliza lansoprazol y omeprazol, hay menor tasa de erradicación de H. pylori versus esomeprazol y rabeprazol, que sigue siendo eficaz, así sea un rápido metabolizador. Esto es respaldado por la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología. Si el individuo va a usar un IVP de primera generación, se recomienda subir las dosis o utilizar un medicamento que no sea metabolizado en ese sistema enzimático, que puede ser rabeprazol, esomeprazol o los PCABs. Y también se ha encontrado lo mismo en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Brevemente, esta es la recomendación de la guía de reflujo del Colegio Americano de Gastroenterología. El American College recomienda que si alguien tiene síntomas de reflujo, se debe iniciar con una dosis de IVP convencional más medidas generales. Se llaman medidas generales útiles: bajar de peso, no fumar y no acostarse después de comer. En nuestro concepto, otras medidas no tienen importancia. Si el paciente no mejora con una dosis, se da una segunda dosis antes de la cena.
Si no mejora, la guía recomienda utilizar otro IVP que no tenga el inconveniente de ser metabolizado en el CIEP, que puede ser esomeprazol, rabeprazol o un PCAPS. Y si no mejora, se puede usar un IVP de liberación inmediata. Nosotros pensamos que no hay que darle tanta vuelta al manejo, porque hay que iniciar cualquiera de estos de manera desde el principio y no esperar a que no responda. En cirrosis, los IVPs están contraindicados. Aquí se ve cómo en pacientes que tienen ascitis y se da IVP, se aumenta en 72% la peritonitis bacteriana espontánea. Y este otro metaanálisis se ve también que se refrenda el concepto. La encefalopatía se aumenta 2.3 veces y se ha encontrado que aumenta la mortalidad por descompensación en pacientes cirróticos avanzados. Y asimismo, el cáncer de hígado se puede aumentar su incidencia en el cirrótico descompensado cuando utiliza un IVP a largo plazo. Entonces, en cirrosis avanzada, no IVP, está prohibido. Todos los IVPs alteran el microbioma. Todos los IVPs hacen eso. No se sabe a largo plazo qué puede pasar con el microbioma alterado. Lo que se ha encontrado es que los IVPs en pacientes que tienen una gastritis crónica, autoinmune y síntomas de reflujo gastroesofágico, no se recomienda en gastritis crónica autoinmune dar IVPs, porque hay un hallazgo y es que la gente que tiene adenocarcinoma gástrico en pacientes con gastritis crónica autoinmune más frecuentemente han consumido IVPs. En el paciente que tiene esta patología autoinmune de atrofia en el cuerpo gástrico, en vez de dar IVP, se recomienda dar sucralfate. Entonces, es una palabra de precaución no usar IVP en gastritis crónica autoinmune. Con respecto a los efectos adversos temidos, los que la prensa de manera frecuentemente hace uso sin ningún conocimiento y si por el contrario, con grandes perjuicios para el paciente, esto es lo que la gente se pregunta, ¿hacen daño o no hacen daño? Los efectos adversos a largo plazo prácticamente han incluido a todos los órganos del cuerpo humano, pero voy a mostrar aquí que todo eso es falso. Hasta hoy día, con base en lo publicado, la comunidad científica está dividida en dos grupos. Unos dicen que los IVPs hacen daño a largo plazo y otros dicen que no hacen daño. ¿Cómo hacer para conocer la verdad? Yo traigo aquí cómo se analiza científicamente lo que se publica. No todo lo que dice un meme, no todo lo que dice un TikToker, no todo lo que dice Google es cierto. De ser así, nosotros no estudiaríamos, iríamos a Google. IVP y demencia, no es cierto. Aquí se ve un metaanálisis, esto se llama Forest Plot, que es la síntesis del metaanálisis. Cuando este rombo le pega al 1, a la izquierda y a la derecha, significa que no tiene efecto sobre el problema que se está diciendo. Aquí, en estos estudios observacionales, concluye que el IVP no aumenta ni disminuye la demencia. No tiene nada que ver. Y aquí se ve cómo demencia en general, el IVP, usarlo o no usarlo, da lo mismo. Demencia de Alzheimer, da lo mismo. Y se ve cómo, comparado con los anti-H2 como ranitidina, da lo mismo. Quiero sellar este capítulo diciendo que la evidencia que se ha publicado desmiente que dé demencia. Cánceres. No sé dónde ha surgido el tema. Esto sí se ha encontrado en algunos estudios y voy a decirlo de manera muy concreta, analizándolos matemáticamente. IVP 2 años o más, en este artículo publicado recientemente se encontró que el cáncer gástrico no es cierto que se produzca con IVPs. El cáncer de colon no es cierto. Cuando el riesgo aquí es 1,05, matemáticamente aumenta 5% el riesgo de cáncer. Pero cuando los límites de este OR son menores de 1 o mayor de 1, científicamente se dice que no tiene significancia estadística, es decir, no produce el problema.
Entonces, ningún cáncer hasta ahora lo producen los IBPs. Aquí hay un estudio muy interesante sobre el riesgo de cáncer gástrico, un estudio más reciente en el cual más de 2.5 millones de prescripciones se concluyó, aquí nuevamente le pegó a la unidad, no da cáncer gástrico. Y quiero dejar ya aquí definitivamente dicho que no da cáncer del estómago esta cosa. Cuando se analiza trabajos mal hechos que utilizan IBP y cáncer, cuando está mal hecho el trabajo, sí se ve asociación. Es decir, cuando un trabajo no tiene rigor científico, muestra que sí aumenta el cáncer. Y cuando se analiza un estudio que está bien hecho, no hay asociación con cáncer. Los IBPs y efectos adversos cardiovasculares, no hay ningún riesgo de que den infarto, de trombosis, etc. Nefritis intersticial aguda, en el pasado, hace poco se decía, que por idiosincrasia, es decir, por estar uno de malas en la vida, le da nefritis intersticial. Se llama idiosincrasia o como lo siguiente, como que si alguien sale y está lloviendo y súbitamente un rayo le cae encima al que está en la calle cuando está lloviendo, no se está diciendo que cada vez que llueve el que sale le da un rayo en la cabeza. No, es una cosa por azar, por una predisposición que tiene el individuo. Uno en 12.500 pacientes años era la cifra estimada de nefritis intersticial. Pero un estudio, un metaanálisis recientemente encontró que cuando alguien toma IBP y tiene un trasplante renal, el trasplante renal no se rechaza, no hay más rechazo hacia el futuro si toma IBP. Tampoco hay riesgo de que pierda el trasplante si toma IBP. Y este estudio ha encontrado que hay mucho sesgo. Están mal hechos los trabajos que dicen que sí hace daño. Y más recientemente este año, en la revista más importante de nefrología, concluye que la evidencia no apoya que los IBPs dañen el riñón y den falla renal crónica. Los ensayos clínicos controlados no muestran diferencia entre placebo e IBP. Y los criterios de Bradford Hill no cumplen la causalidad. Bradford Hill es un profesor, fue un profesor epidemiólogo, pionero de ensayos clínicos y sugirió 9 criterios para que uno dijera si un factor de riesgo produce un efecto colateral. Y habló de la analogía, que son exposiciones similares, da un efecto similar. Gradiente biológico, a mayor IBP, mayor cigarrillo, más cáncer, etc. Coherencia. Especificidad. Aquí está un gran problema y es que los investigadores a veces no entienden bien especificidad. Especificidad, brevemente, es que se excluyan otras causas que dan el problema y no que se adjudique el problema a los IBPs, por ejemplo. Temporalidad, que el efecto ocurre después de la exposición al IBP. Fuerza de la asociación. ¿Cuánto es el OR o el RR? Consistencia. Todo el mundo encuentra lo mismo o algo similar cada vez que se investiga. Que exista un mecanismo fisiopatológico que puede explicar. Y lo más importante, que hay una evidencia definitiva, que es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Así como se concluye que una noxa da un efecto adverso. Fuerza de la asociación, débil, 2. Consistencia, uno dicen que sí, otro dicen que no. Implicación clínica. Voy a concluir lo siguiente. El origen del miedo proviene de estudios observacionales retrospectivos. Son bases de datos analizadas con propósitos administrativos. Ahí no hay aleatorización. No se sabe si fue la exposición primero que el efecto adverso. El análisis multivariado no puede eliminar 1.000 variables que no han sido controladas. Y se ha encontrado que los estudios de casos y controles que tienen un OR menor de 3 tienen muchas variables de confusión que enredan los resultados y no se pueden controlar. Estudios de corte con un RR menor de 2 igualmente tiene variables escondidas que no se pueden corregir. Para los científicos es claro esto. Si un
Estudio observacional analítico. Tiene una asociación de 0,33 a 3. Aquí hay una zona de posibles sesgos. Sesgos son variables no controladas. Entonces, las grandes bases de datos no permiten controlar variables de confusión. Esto pasa en los estudios observacionales. No todo lo que parece ser es. Si ustedes se concentran en esa imagen, estoy seguro que concluyen conmigo que se trata de un batracio, es una rana. Si ustedes analizan poco a poco y depuran la imagen, se comienza a ver al final que era un caballo. Esto pasa con los estudios analíticos. Si alguien que no sabe estadística, que no sabe epidemiología, que no sabe metodología de la investigación, empieza a concluir cosas equivocadas. OR y RR menor de 3 tienen variables de confusión que no han sido controladas. Entonces, hay un solo ensayo clínico en el mundo que ha evaluado esta pregunta. ¿Es cierto que hace daño el IVP a largo plazo? Es un estudio hecho por el profesor Moyedi. Hay 23% de pacientes son de América Latina y se encontró brevemente, que el infarto de miocardio dio igual en los que tomaban pantoprazol o tomaban placebo, no dio infarto. Enfermedad cerebrovascular, exactamente igual en pantoprazol o placebo. Muerte cardiovascular, infarto del miocardio, muerte por SB, exactamente igual. En cambio, sí fue cierto que pantoprazol, gente que tomaba aspirina o anticoagulantes, disminuyó el riesgo de hemorragia digestiva. Y también fue cierto que lesiones gastrointestinales sangrantes, gástricas sangrantes, fueron menores en pantoprazol que el que tomó placebo. Es decir, protegió contra el sangrado digestivo. Los bloqueadores competitivos de potasio son medicamentos supremamente potentes que se concentran 100.000 veces en el canalículo versus el plasma, comparado con el plasma, y los IVP convencionales se concentran 100 veces en el canalículo. Dicho más sucintamente, los PCAPs se concentran 1.000 veces más que los IVPs en el canalículo de la célula parietal. Eso explica que con una dosis del PCAPs se bloquea enseguida el ácido. En cambio, con los IVPs convencionales se requieren 5 dosis para bloquear el ácido definitivamente. Tienen diferencias entre ellos. La superioridad de los PCAPs establecida es la siguiente. Son superiores a los IVPs convencionales en esos 20 C y D de los ángeles. Parece que pueden ser superiores a los IVPs convencionales en erradicar H. pylori, especialmente los IVPs de primera generación. Esofagititis eosinofílica, úlceras por Aines, úlcera péptica idiopática. En eosinofílica y Aines probablemente no superan a los IVPs convencionales. Úlcera idiopática probablemente sí la superan. Prevención del sangrado tardío después de IASD, disección endoscópica de la submucosa, probablemente sí. Tratamiento del sangrado alto no varicoso y del resangrado, probablemente sí. Los mensajes para su casa son estos. Los IVPs tienen indicaciones correctas. Lamentablemente, las prescripciones incorrectas son la mayoría. Están contraindicados en cirrosis avanzada. Las alarmas de que hacen daño, de que dan demencia, infarto, cáncer, no es cierto. Provienen de bases de datos que no son estudios científicos aleatorizados. La evidencia disponible no favorece que den cáncer o demencia. Cuando se asocian con efectos adversos, el riesgo es menor de 3 y reitero, con ese valor hay mucho riesgo de que esté mal hecho el estudio. El único ensayo clínico a largo plazo ha sido con pantoprazol y demostró seguridad durante el ensayo. Y los PCAPs, que son los más modernos, tienen algunas ventajas sobre los IVPs. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a Cadet el haberme invitado. Y como siempre es para mí un honor estar con mis colegas argentinos en este importante certamen internacional.